Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buenos. Buenos días. Prendan sus cámaras, los quiero ver. Pues, esto... ¿Qué grupos son? No me acuerdo. B. Uno o B. B. Está en el B1, B2 y B3 acá. Lucas, le respondí al Gmail. Le envié el QR. Igual les voy a poner el enlace. Listo. Enrique, usted me habló Lucas, usted me habló por el Gmail, o era otro Lucas. Lucas Enrique, sí, pero no. Entonces, Lucas, ¿sabe dónde está? Prenda su cámara. Yo le envié, usted me dijo que al M, pero este es el grupo B. El B es presencial. El grupo M es virtual, así que le falta ya la exposición. Igual tiene que hablarme a mi privado para que le dé la consigna. Ya no va a exponer, pero tiene que hacer otro trabajo. Entonces, si no, se queda sin la primera casilla. Ya hicimos 3 clases, 3 prácticas. Doctora, ¿Sí? yo sería nuevo, literal, me inscribí hace nada. ¿Qué tendría que hacer para responder las tareas? Hábleme por WhatsApp. 3 semanas pasamos clases. ¿Cómo es posible que hasta ahora? Únanse primero al enlace de WhatsApp. Ahí les dejé mi teléfono. Comuníquense conmigo. Ahora vamos a entrar al grandioso mundo de la célula. Nos toca la célula, pero como ustedes ya vimos hasta la diapositiva 7. Así que si hay alguno nuevo perdido por ahí, ingresen al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp van a encontrar en la descripción del enlace, en la descripción del grupo van a encontrar un enlace que les lleva a una carpeta de Drive donde está una carpetita que dice Prácticas Lab. Ahí hay diapositivas y también tenemos un videíto. Y en la carpeta grande están los 2 libros, el libro de Ross y el libro de Garner, que son nuestros libros guías para este semestre. El libro de Ross es el más completo y es en el que nos vamos a basar, sobre todo para los parciales, primer, segundo y final. Se van a basar en ese libro. Tienen que leer del libro porque, como muchos saben, para los parciales van a ser virtuales todavía este semestre, el siguiente semestre ya van a ser presenciales. Esperemos, si no aparece ningún bicho nuevo. Pero los parciales no solamente les toca preguntas que yo les pongo, que yo las subo. También les va a tocar algunas preguntas de otros docentes, por eso les digo que lean del libro. Les explico acá, todo lo que les explico es en base al libro, pero aún así es diferente leer completo el libro. Con la explicación es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil estudiar. Y mejor todavía si leen el tema antes de llevar, como la práctica. En la práctica siempre deben leer el tema antes de ir, como en la célula. Hay muchos que todo esto ya les va a quedar clarísimo, porque ya vimos en la práctica, así que repetir, ir paralelo con la teoría y la práctica, luego ya aprenden y ni siquiera es necesario que estudien, que repasen nada más. Bueno, entonces arrancamos, vimos que la célula, no se puede grabar la clase, hay un problema en la plataforma de almacenamiento y aún no se pueden grabar desde la semana pasada que no se están pudiendo grabar, así que si alguien puede grabar la clase, se lo agradecería. ¿Hay alguien que pueda grabar? Y pasar luego a sus compañeros. Es solo para ustedes, ¿no? Porque yo no la necesito. Buenos días, estoy grabando acá.
Yeo está grabando la clase, así que él luego les envías el link a sus compañeros. Bueno, acá vimos, a ver, repaso rapidísimo, estamos viendo la célula que en colegio vieron que se divide en un núcleo, el citoplasma, la membrana plasmática, y lo que vamos a ahondar ahora son los organelos celulares. Vean la célula como si fuera una persona completa. Tiene, así como nosotros tenemos órganos como riñón, hígado, páncreas, corazón y demás, la célula también tiene sus propios órganos de excreción, órganos de síntesis, metabolismo, fuente de energía, tiene todo ahí adentro, pero reciben el nombre de organelos, porque son órganos pero chiquititos, así que reciben el nombre de organelos celulares. Cada una de las células tiene estas propiedades de respiración, crecimiento, conductibilidad, absorción, todas estas. Pero hay algunas que van a tener mayor desarrollo en algunas propiedades, como es el caso de las neuronas, que van a tener muy desarrollada la propiedad de irritabilidad y de conductibilidad. Así es más fácil que una neurona absorba, más bien capte un estímulo sensitivo que... ¿Mi audio no se escucha? Sí se escucha, doctora. Maristela, quizás debas aumentar el volumen, porque yo estoy hablando, generalmente me dicen que baje mi volumen, más bien porque grito, no hablo, pero bueno, ya acerqué la cámara, a ver, o la computadora, a ver si es eso. Entonces les decía que acá, por ejemplo, tenemos a dos células que van a tener estas propiedades mucho más desarrolladas, que es la irritabilidad y la conductibilidad. La irritabilidad es esta capacidad de reaccionar rápidamente. Y la conductibilidad de llevar ese estímulo, ese estímulo sensitivo a través de su axón hasta el sistema nervioso central. Les di el ejemplo de una quemadura, ¿no? Si es que yo toco una olla caliente con la mano, ese estímulo doloroso va a ser captado por mis neuronas sensitivas, van a viajar rápidamente a través de los axones de las neuronas hasta mi sistema nervioso central, y el sistema nervioso central se procesa esa información para que yo perciba dolor y se envía unas respuestas. La respuesta sale de nivel central hacia la periferia por las neuronas motoras. ¿Por qué motoras? Porque van a causar una acción. ¿Qué acción? El movimiento, el retirar inmediatamente la mano de la olla caliente que estaba tocando. Es de esa manera que estas propiedades de conductibilidad están bien desarrolladas en las neuronas, por eso es rapidísimo, en milisegundos. No es que esperamos a que se procese la información, pase por diferentes etapas, no, es algo en milisegundos, rapidísimo. Otras células también tienen capacidad, estas capacidades, pero no las tienen desarrolladas. ¿Por qué? Porque cada una se enfoca en su función específica. Y así, cada una de estas se desarrolla en diferentes células. Vimos que el metabolismo celular, todos los cambios y reacciones bioquímicas que se dan en el interior de la célula, tienen dos vías, una vía de degradación y otra vía de síntesis. Si yo parto de una macromolécula, de un nutriente, si como un sandwichito de palta, lo que desayuné, un sandwichito de palta, como ingresa a mi cuerpo, es absorbido por mis células intestinales, pasa a la sangre, de la sangre llega a cada una de las células de mi cuerpo, y esos glúcidos que consumí producto del pan, de los hidratos de carbono, van a llegar a cada una de mis células, y mi célula, específicamente la mitocondria, que vamos a ver más adelante, se va a encargar de degradar esos glúcidos por la vía catabólica. ¿Para qué? Para formar productos finales, ¿como cuáles? Como el ATP, que es nuestra energía, el calor, también se genera calor. Por otro lado, productos de desecho como el agua, como el CO2,
como el peróxido de hidrógeno y así otros productos metabolitos finales. Esa es la vía de degradación, la vía catabólica. Y la vía de síntesis es cuando a partir de unas partículas o de algo lo más esencial, lo más pequeño, se van a sintetizar macromoléculas grandes. Acá entra, por ejemplo, la síntesis proteicas, que a partir de aminoácidos pasamos por la vía anabólica y se convierten en proteínas o en macromoléculas que van a tener una función específica, van a servir para algo específico, para poder, ya sea para ir a la membrana, participar como hormona, como enzima. Estas son las dos vías, de degradación y de síntesis. Sabemos que las células van a tener diferentes tamaños y formas de acuerdo a su función. Acá tenemos algunas de las formas y tamaños celulares, pudiendo ser desde algunas micras hasta metros. ¿Por qué? Metros no, 1 metro, poquito más. Por ejemplo, el glóbulo rojo mide 7 micras, ¿no? Hay una más pequeña todavía que es las plaquetas. Las plaquetas miden de 3 a 4 micras. Mientras que una célula muscular o una célula nerviosa puede llegar a medir hasta 1 metro o más. ¿Por qué? Porque hay músculos, por lo menos en nuestros miembros inferiores, que son bastante largos, que van a estar formando nuestros muslos. Desde que inicia hasta que termina, vamos a ver que estos músculos son bastante largos, como el caso del sartorio. Si el sartorio se inserta acá arriba en la espina ilíaca del hueso coxal y va transversal al muslo a insertarse en la cara anterior de la rodilla. Desde que inicia hasta que termina, vendría a ser la longitud de una célula. Son varias células, como en un ramillete, que forman todo el músculo. ¿Sí? ¿Había alguien que quería hablar? Escuché una manito. Bueno. Entonces, acá la célula va a medir hasta 1 metro, depende de la altura, ¿no? Depende de la estatura de la persona. Pueden ser tan largas. Y estos músculos reciben hasta la punta del pie, reciben inervación, reciben una neurona, o un grupo de neuronas. Así que la neurona también puede llegar a ser así sumamente larga. Así que el tamaño varía de acuerdo a la función y la forma también, lo propio. El glóbulo rojo acá vemos que tiene una forma aplanada de disco bicóncavo. ¿Por qué se dice bicóncavo? Porque tiene 2 concavidades en la cara anterior y en la cara posterior. Ambas son concavidades porque carece de núcleo, no hay núcleo. Esta forma le permite cumplir sus funciones, que son de captar oxígeno y liberar CO2, además que le permite pasar a través de los vasos sanguíneos, entrar y salir cuantas veces quiera sin que reviente, sin que explote la pobre célula. Porque hay células que son esféricas, por ejemplo, los glóbulos blancos, que no es que van a entrar y salir del intravascular al extravascular. La forma que tienen no les permite hacer eso. Salen y, bueno, se tienen que quedar por ahí. Entonces, la forma va a estar de acuerdo a la función de la célula. Ahora sí pasamos a donde quedamos la semana pasada. Tenemos nuestra célula. Creo que es de este grupo. Quienes se basaron en esta célula. Es este grupo el que hizo la maqueta del enterocito. ¿Ve? No, como la célula animal. Todos hicieron célula animal, pero me refiero hicieron una maqueta preciosa bueno, no importa. En el laboratorio les voy a mostrar, está muy linda una maqueta de un enterocito, de una célula intestinal, que se basaron en esta imagen, me imagino, porque es muy parecida. Vemos, vamos a empezar a describir por fuera, de afuera hacia adentro, al revés de la práctica. Vamos a empezar a describir la membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática, que es
capa protectora y también que sirve para comunicar con el medio externo a la célula. Es una capa semipermeable, ya vamos a ver por qué se llama semipermeable. Luego vamos a describir cada uno de los organelos y por último el núcleo junto con los cromosomas, y vamos a ver más adelante la mitosis y la meiosis, el ciclo celular ya en uno, juntando toda nuestra información acerca de los organelos celulares. Así que arrancamos viendo primero la clasificación de estos organelos. Estos organelos se clasifican de acuerdo a su función, se pueden clasificar en construcción, aquellos que se encarguen de la síntesis proteica. ¿Quiénes son? El núcleo con su nucleolo, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, los ribosomas, el aparato de Golgi. En la degradación, ¿quiénes van a participar? Los lisosomas, los proteosomas, los peroxisomas y las vacuolas. Estas se van a encargar de la homeostasis, de mantener todo en su lugar, todo en sus valores normales. Los lisosomas, por ejemplo, de protegernos de agentes infecciosos. Vamos a ver cada uno por separado. El procesamiento de energía en nosotros solamente las mitocondrias, ¿no? Que se encargan de la respiración oxidativa que vimos en la práctica. Y por último, el sostén, movimiento y comunicación va a estar a cargo del citoesqueleto, que contiene 3 elementos que los vamos a describir ahora: los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Estos se van a ocupar tanto del sostén, del andamio, que va a constituir, que le va a dar forma a la célula. También van a constituir aquellas prolongaciones plasmáticas que tenga la célula, por ejemplo, cilios, pseudópodos, flagelos, como el caso del espermatozoide. Así que cualquier prolongación que salga de una célula va a estar a cargo del citoesqueleto. Y aquí también vamos a ver los centriolos y otros más. Vemos que empecemos por el citoplasma, que es lo más fácil. El citoplasma va a estar dentro de este llamado protoplasma, que engloba lo que es citoplasma y carioplasma, o nucleoplasma también se llama, acá vimos, ¿no? El citoplasma y el carioplasma es la parte líquida de toda la célula. El citoplasma va a estar fuera del núcleo y el carioplasma va a estar dentro del núcleo. Esa es la diferencia, nada más. Pero ambos están constituidos por lo mismo. Presentan agua en su mayor componente. Su mayor componente es el agua. Nosotros somos seres mitad medusas. ¿Por qué? Acá tenemos los porcentajes de agua, ¿no? En el varón siempre va a ser un poco más. No es que somos como una botella. ¿Dónde está el agua? Está en el intracelular y también en el extracelular. Tenemos una composición grande de agua en el cuerpo. A medida que vamos envejeciendo, el porcentaje de agua también desciende. Cuando nacemos, cuando somos niños, fíjense, acá nos muestra un niño alrededor de los 2 años que tiene 75% de agua corporal. En un recién nacido pueden ser 80, en un recién nacido prematuro llega hasta 90, así que son prácticamente medusas. En el varón siempre va a tener un poquito más porque por la parte hormonal. Y la mujer siempre va a tener un poquito menos de agua, 50-55% es lo normal, porque el tejido adiposo reina también compite más bien en la mujer por los estrógenos y por la forma, por todo lo que corresponde ser mujer. Así que esta agua, ¿dónde va a estar? En el intracelular, acá específicamente en el protoplasma, que también va a tener proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y sustancias inorgánicas. Acá las proteínas, bueno, van a estar en estas vesículas de transporte, llevándolas a donde se requiera, ¿no? Su función específica. Los ácidos nucleicos que van a ingresar al núcleo para poder formarse el material genético, los ribosomas necesarios para la síntesis proteica. Los carbohidratos y los lípidos pueden guardarse en el interior, o sea, en el citoplasma como almacenes. Vamos a ver más abajo que las inclusiones de
de carbohidratos se guardan como glucógeno. Son gotitas de azúcar almacenado. ¿Para qué? Les hablé del hígado, ¿no? Cuando están en un ayuno prolongado, el hígado que tiene cantidades grandes de estas inclusiones de glucógeno, o sea, tienen esa reserva dentro de su célula, lo que hacen es liberar el glucógeno a la sangre, al intravascular. Así, de esa manera, nos da un boost, nos da un golpe de energía para que podamos continuar con esos niveles de glicemia ante un estado de ayuno prolongado. Si ustedes en este momento están sin desayunar, entonces ya van a empezar, se gasta la glucosa, se gasta, y nuestro cuerpo sabiamente tiene mecanismos para nivelar ese valor. Así que libera el glucógeno se va gastando, no dura todo el día. Depende del gasto que estemos teniendo, físico o mental, se van a gastar. Las neuronas gastan mucha glucosa, ¿no? Mucho carbohidrato. Así, de esa manera, la liberación de glucógeno por nuestras células hepáticas van a evitar que suframos un desmayo, por ejemplo. Y ya cuando se acaba el glucógeno, empiezan los síntomas, ¿no? De mareo, como que de malestar. Ya no pueden prestar atención, se ponen aburridos, se distraen. Es por eso, porque ya les dio un bajón. No quiero decir que se empastillen todo el día. Me refiero a que coman en sus horas para que no tengan, o por lo menos ayuden a su cerebro, ayuden a su cuerpo a evitar estas cosas, a tener un buen metabolismo. Los lípidos también los vamos a hablar más abajo, y las sustancias inorgánicas, lo propio. A ver, adelante. ¿Quién quería preguntar algo? Maristela. A questão da glucosa no organismo é a proporção dela que vai estimular a energia. Então, eu não entendi muito bem a questão da quantidade da glucosa. Seria proporcional a peso, altura, a trabajo o no? El gasto sería, claro, proporcional a la masa del cuerpo, pero también al desgaste que vayamos a tener. No es lo mismo que yo vaya a correr, corriendo voy a gastar mi glucosa, y si estoy en una actividad académica, o sea, en un desgaste mental, también se quema, porque las neuronas queman mucha glucosa, requieren grandes cantidades de oxígeno y de glucosa. Sí, gracias, doctora. A ver, los valores normales en sangre de la glucosa vienen a ser en ayunas menos de 90, y postprandial, es decir, después de la ingesta de algún alimento o de una comida del día, van a ser menos de 200. Cuando estamos ante un ayuno prolongado, esto puede bajar, ¿no? De estos 90 pueden bajar a 70, y depende de la persona, en 60 más o menos ya van teniendo síntomas. ¿Qué síntomas son? Sudoración fría, cansancio, mareo, e incluso si sigue en descenso puede perder el conocimiento, puede darles un bajón, un apagón en el cerebro, ¿no? Así que para eso siempre tomen desayuno. Me ha pasado alguna vez que están toda la mañana, desde las 7 de la mañana en clases, y conmigo pasaron, qué sé yo, a las 3 de la tarde, y los veía así. y me ha pasado que alguna de mis estudiantes, en una práctica, fue que estaba muy ocupada estábamos haciendo la práctica de tejido sanguíneo, o sea que se tenían que pinchar, preparar la placa histológica, teñirla y ver a través del microscopio, pero eran varias placas que estábamos haciendo, así que tenía que estar ahí en todo. Cuando escucho en el pasillo así un golpe, pero en seco, y digo, ¿qué será? ¿Se habrá caído algo? Cuando voy a ver, y era una de mis estudiantes que había salido un ratito porque se sentía mal, pero no dijo nada a nadie. Y estaba ayunada desde, no sé, 24 horas, ya casi 24 horas. Así que estaba tirada en el suelo, ¿no? Y, bueno, tuvimos que asistirla,
dejarla en observación un rato. Hay enfermería en caso de que alguna vez necesiten, ojalá que no, pero hay enfermería. Está al lado de la ventanilla única, hay una puertita, ahí está la enfermería. Siempre está un médico o una médica de turno atendiendo para casos de emergencia. Así que siempre procuren alimentarse bien. Bueno, vamos a pasar a la membrana celular. Vamos a hablar de la membrana celular en una imagen. Fíjense, esta es la membrana celular. Este sería el interior de la célula y lo que está en azul o celeste sería el exterior. Esta capa es una doble capa de lípidos, por eso se llama capa bilipídica, ¿no? Esta capita no solamente va a tener lípidos, también va a tener proteínas, glúcidos, va a tener esteroides, va a tener de todo, depende de la célula. Vamos a empezar por la parte de los lípidos. Fíjense en esta imagen. Tenemos a las moléculas de lípidos que van a tener una cabeza y una cola. Hablamos en la práctica de la hidrofobia y de la hidrofilia. ¿Alguien nos puede hacer recuerdo de qué significan esos dos términos? ¿Quién? ¿Roberto? A lo que me acuerde, dijo que la célula tenía una función que era hidrofobia y hidrofilia, uno que podía tanto entrar agua como no dejar pasar igual el agua. Eso sería algo así. Pues, está bien. En realidad no es agua, son compuestos hidrosolubles. Puede ser también agua, pero a la célula no solamente le entra agua o sale agua. Mariana, ¿quieres complementar algo? Hidrofilia es cuando tiene afinidad a algún líquido soluble y hidrofobia es cuando no tiene esa afinidad a dejar pasar esos líquidos solubles o dejar salir. Eso, nos tiene que quedar claro que filia significa afinidad a y fobia significa miedo a, o sea que repele. Así que son dos términos. Voy a anotar un ratito, luego me olvido. Saben que su participación siempre les regalo puntitos, luego les sirve eso para su práctica. Esta propiedad de hidrofobia y de hidrofilia permite que la membrana tenga una propiedad de ser una barrera semipermeable, es decir, que permite el ingreso de algunas moléculas, que impide el ingreso de otras, y también al revés, de salida, que permite la salida de algunas e impide de otras. Lo que estamos viendo acá a nivel molecular son, ya les decía que el lípido va a tener una cabecita y una cola, la cola que va a estar compuesta por colesterol y otros ácidos grasos. Las cabezas son hidrófilas, eso quiere decir que pueden permitir el agua o los compuestos hidrosolubles. Y las colas son hidrófobas, así que estas propiedades reciben el nombre de anfipático o anfipatismo. Así que esta membrana plasmática tenga la capacidad de anfipatismo le permite ser selectiva, le permite entonces ya tener esta hidrofobia o hidrofilia. No solamente la hidrofobia y hidrofilia, como estos son lípidos, hay compuestos que son liposolubles, o sea, grasas, que si son pequeñitos, pasan tranquilamente a través de la membrana plasmática. Pero si son compuestos grandes, macromoléculas, proteínas, enzimas o cualquier otra cosa que sea grande, no van a poder pasar a través de estos lípidos, de esta capa bilipídica. Lo que va a necesitar es un puente. ¿Y quién le va a dar el paso? Estas proteínas transmembrana. Las proteínas transmembrana que están viendo acá
son el puente para que se pueda comunicar el medio externo con el medio interno y viceversa. Van a haber varios tipos de proteína que vamos a ver a continuación. Como por ejemplo, antes de ver las proteínas, vamos a terminar con la parte de la capa bilipídica diciendo que tenemos 3 tipos de lípidos: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Todos van a ser, todos tienen, sí, los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol. Todos tienen esta capacidad de ser anfipáticos. No son antipáticos, son anfipáticos con F. ¿Ya? Así que todos tienen esa capacidad, sea cual sea que esté acá, tienen la capacidad de tener esa doble como polaridad. En cuanto a las proteínas transmembrana, vamos a tener de varios tipos. La proteína, primero 2 grandes grupos: la proteína transmembrana, que va a ser esta que va a estar atravesando la membrana, y esta la proteína periférica. Las proteínas periféricas son como guías turísticas. Cuando ingresa alguna molécula acá a la célula y necesite ser dirigida hacia su objetivo, las proteínas periféricas están como chaperonas esperando al visitante. En cuanto a las proteínas de transmembrana, vamos a tener varias proteínas transmembrana, unas que van a ser bombas, otras que se van a comportar como canales, otras receptoras, otras ligadoras y enzimas. Empezamos por las bombas. Las proteínas de tipo bomba van a estar igual, transmembrana. Esto sería la membrana celular, esta otra membrana de otra célula. Y por último tenemos estas proteínas que son de unión, que también son muy importantes, que ya vamos a ver enseguida. Esta parte sería el intracelular y acá el extracelular. Bueno, acá tenemos la proteína de tipo bomba. Esta bomba va a regular los niveles de potasio y de sodio y de otros electrolitos en el interior o exterior de la célula. Nosotros en la sangre tenemos electrolitos, ¿no? Esos electrolitos que pueden ser cuantificados con una muestrita de sangre, se envía al laboratorio y podemos medir el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el cloro y otros más, depende a la necesidad. Los más pedidos, los más solicitados, porque son los que más influyen o pueden tener alguna alteración, son estos, los que les acabo de mencionar: el sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. El sodio tiene un valor normal mayor en la sangre, es decir, en el extracelular, en el espacio extracelular, vamos a tener una cantidad exacta de sodio que es de 135 a 145 miliequivalentes. Acuérdense de 135, 145 miliequivalentes. El sodio, todos estos tienen unos rangos cortitos, porque esto es lo que nos permite muchas funciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo la contracción muscular, mantener la homeostasis en el intracelular y en el extracelular, mantener el agua en su lugar para que no estemos hinchados. Por ejemplo, cuando falla la cantidad de sodio, tiene una desregularización, lo que pasa es que se empieza a hinchar el cuerpo o aumenta la presión arterial. Por eso todo tiene un rango cortito y se tienen que mantener gracias a diferentes mecanismos. Uno de estos son las bombas. El potasio también está en el extracelular, pero en mayor cantidad en el intracelular. En el extracelular tenemos un valor normal de 3.5 a 4.5 miliequivalentes. Eso se puede cuantificar en sangre, pero es mucho mayor la cantidad en el intracelular. Así que estas bombas nos sirven, funcionan con gradiente. Cuando existe una mayor concentración de algo, un mayor valor del normal, entonces estas bombas se abren y van intercambiando moléculas entre sodio y potasio. ¿Para qué? Para que mantenga en un equilibrio, para que mantenga en los valores normales. Ahora, cuando existe un bajón en el potasio, por ejemplo, porque sufrió una diarrea o porque sufrió muchos vómitos
o porque corrió una maratón sin hidratarse con electrolitos, solamente agua, va a empezar, ¿no? ¿Y qué pasa después de correr una maratón? ¿Qué pasa con las piernas? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con las piernas? Algunas personas llegan a desmayarse. Claro, pero antes, ¿qué tienen sus miembros? Empiezan a temblar, Calambre, tiro. Calambres. Los calambres son... ¿Quién no ha sentido alguna vez un calambre, no? Felicidades a aquel que no ha sentido alguna vez un calambre, son horribles. Estos se van a dar porque se gastaron los electrolitos, puede ser, sobre todo el calcio y el potasio. Por eso cuando llegan a la meta, ¿qué les dan? Les dan un plátano, ¿no? Una banana para poder aumentar sus niveles de potasio, porque tiene potasio y magnesio también. Entonces, cuando bajan los niveles de uno, que estamos hablando específicamente del potasio, del extracelular, entonces va a haber un cambio de gradiente, así que del intracelular va a ir a botar al extracelular para que pueda nivelarse. Pero cuando hay mucho desgaste, vienen esa sintomatología. O sea, por eso es que pudo terminar la maratón, porque ya en la mitad estaba con su potasio bajando y las bombas permiten que se nivelen, que se equilibren. Esther, ¿nos va a presentar algo? ¿Qué pasó? Voy a disculpar, doctora. No se preocupe. Ya. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ven las diapositivas? Sí, se ve. Sí, doctora. Así que así funcionan estas bombas y no requieren gasto de energía porque funcionan por gradiente. Ahora, las proteínas de tipo canal son estos puentes que van a permitir el paso de macromoléculas que no van a pasar ni haciéndose de ladito por la capa directamente de lípidos, así que son grandes, así que tienen que pasar por la puerta grande, por el puente que es de tipo canal. Estas cobran una tarifa. ¿Qué tarifa es? El ATP. El ATP es la energía que se va a gastar cuando se realice una reacción que requiera pérdida de energía, que requiera gasto de energía. Entonces los canales van a funcionar de esa manera. Cuando no se gasta energía se llama difusión facilitada. Más abajo tengo una diapositiva de eso. Y cuando se gasta energía se llama transporte activo, porque activamente estoy tomando una macromolécula y la estoy sacando de acá, o incluso metiendo, pero cualquiera de las vías va a tener gasto de energía. Los receptores, las proteínas de tipo receptoras van a ser como antenas que tienen una cerradura exacta en su cabeza, que van a estar esperando recibir, sean receptoras, tienen que esperar recibir a un ligando específico. ¿Qué es el ligando? El ligando puede ser una proteína, puede ser una hormona, puede ser una enzima, puede ser alguna información, algo que venga exactamente para ese receptor. Tiene que tener exactamente la forma para poder introducirse al receptor. ¿Se acuerdan que les hablaba de cómo se comunica la hipófisis a nivel central, esta glándula hipófisis que va a segregar tantas hormonas a nivel periférico? No sé qué ejemplo les di, tal vez les di el ejemplo del hipófisis y ovario, hipófisis y tiroides, voy variando de grupo en grupo, pero básicamente la hipófisis se va a comunicar con varias glándulas de nuestro cuerpo a distancia. ¿Y cómo es que esta hormona, vamos a hablar de la gonadotrofina, que se libera de la hipófisis, viaja a través de la sangre? La gonadotrofina va a ser una macromolécula ya compleja, ¿no? Se va a subir a un taxi, que son las proteínas de transporte, y va a ir a buscar a los ovarios. Pero ¿cómo sabe dónde bajarse? ¿Cómo sabe dónde tiene que ir? No sabe, no tiene ojos. No es como nosotros que vamos en un taxi o vamos en un transporte público y tenemos que parar en un punto, pero porque estamos viendo. Esta no sabe. ¿Y cómo es que sabe dónde tiene que bajarse? Porque encuentra su receptor, encuentra al que le está esperando para poder recibirla. Así que esta fluye por la sangre hasta que encuentra su receptor.
encuentra su receptor, se une y ya estimula esa función en esa célula específica. Estábamos hablando de las gonadotrofinas. Van a buscar a través de la sangre, encuentran su receptor en los ovarios y en los ovarios van a estimular la producción de otras hormonas que son la FSH, la LH, que van a regular la ovulación, la menstruación y otras cosas más. Participan también en el embarazo. Así que de esa manera las células se van comunicando gracias a sus receptores y sus ligandos, que tienen que tener exactamente la forma para poder recibir esa señal. Así también los medicamentos. ¿Cómo es que el ibuprofeno sabe dónde me duele y que me calma el dolor? Es una pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Cómo es inteligente? ¿Hay mucha ciencia detrás? No sabe. Tiene que ir a buscar el receptor específico. Si yo tuve un accidente y me raspé la rodilla y me está doliendo mucho, me tomo un ibuprofeno, no es que el ibuprofeno dice, ay, se lastimó la rodilla, y ahora voy a buscar la rodilla. No, sino que va a viajar primero se absorbe por el intestino, del intestino viaja a la sangre, de la sangre viaja al hígado, en el hígado se metaboliza y de ahí pasa nuevamente la sangre y luego va a buscar así ya las moléculas pequeñas del ibuprofeno van a ir a buscar al receptor, van buscando hasta que encuentran los receptores dolorosos, o sea, para ese dolor en la rodilla y así nos va a calmar el dolor en la rodilla, en el sector afectado. Así que todo funciona por medio de receptores y ligandos. Esto lo van a ver muy a fondo en farmacología, pero ya les tiene que quedar ese concepto claro de cómo es que funcionan las cosas. Ahora tenemos las proteínas ligadoras. Las proteínas ligadoras, como su nombre indica, se van a fijar a algo, se van a ligar a algo. Por ejemplo, acá se está ligando a una fibra de colágeno. Las fibras de colágeno las vamos a ver en tejido conectivo. Estas fibras nos mantienen. ¿Quién no ha escuchado hablar del colágeno, no? Está en cremas, está hasta a manera de chiste, les dicen colágenos a los jóvenes, han debido escuchar. ¿Pero por qué? Porque las personas, mientras más jóvenes somos, el colágeno son estas fibras que nos dan la piel. No solamente están en la piel, sino están también en otros órganos, pero nos dan esa consistencia de tensión en la dermis, en la segunda capa de la piel. Estas fibras se van regenerando porque estas se gastan su elasticidad, son como las ligas, ¿no? Si una liga voy estirando, bueno, las ligas para el cabello, por ejemplo, estiramos y al poco tiempo, luego de un tiempo ya están muy estiradas, así que hay que cambiarlas. En este caso igual, las fibras de colágeno se las cambia y se renuevan porque tenemos estas células que van a seguir sintetizando fibras de colágeno. Así, estas fibras se fijan de una célula a otra célula y a otra célula y así para darle esta tensión a la dermis. A medida que vamos envejeciendo, las células que producen colágeno, las células que producen las fibras de colágeno también envejecen y ya no quieren trabajar, se van jubilando poco a poco. Así que ya no se va renovando las fibras de colágeno. Eso es lo que nos da esa apariencia envejecida, las arrugas. Por eso a todas las cremas se les pone colágeno. Incluso hay colágeno para poder, el colágeno hidrolizado, ¿no? Ese colágeno se toma a partir de los 25 años. Es bueno tomar colágeno hidrolizado. Porque ya no estamos generando muchas fibras. Luego tenemos estas enzimas. Las proteínas de enzima las vamos a ver también más adelante, pero son parecidas a los canales. Y por último tenemos las proteínas de unión. Las proteínas de unión son varias, y las vamos a ver sobre todo en tejido epitelial. ¿Por qué? El tejido epitelial tiene unas proteínas bien desarrolladas de unión con otra célula. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la piel. La epidermis, ya no la dermis, la epidermis, que es la capa más superficial, la que podemos tocar de la piel, tiene son muchas capas, ¿ya? Son muchas capas. Desde la base, las células se toman de las manitos por medio de sus proteínas de unión. Estas proteínas hacen que las células sean firmes, que no se separen entre ellas. Forman cadenas que no se van a separar porque tienen unas proteínas de unión muy desarrolladas.
así que le dan una firmeza única a la piel. Si yo hago esto, no sé si están viendo en mi cámara, si hago esto, me toco, estiro la piel, no se me va a romper la piel. ¿Por qué? Porque el tejido de la epidermis tiene varias capas de células que están muy, muy sostenidas de una de otra, muy firmes, porque tienen las proteínas de unión bien desarrolladas. No pasa con todos los tejidos. Hay tejidos como por ejemplo el tejido adiposo y peor el tejido sanguíneo que no tienen uniones. El tejido sanguíneo directamente entre las células no hay unión celular. Cada célula va por la vida, va por su lado. Por eso la sangre es líquida. No hay proteínas de unión. ¿Me están entendiendo hasta acá? Sí, doctora. 1, Sí, doctora. 2, Doctora. Sí, doctora. ya, 3 de 49. Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. estén atentos. Vamos a pasar a... ¿Qué más nos falta? El glucocálix. El glucocálix, vamos a ver acá. Aparte de las proteínas, fíjense que ya describimos acá la doble capa lipídica, describimos las proteínas y nos falta externamente, tenemos también una cubierta que son estas cadenas en verde que están viendo por todo lado, va a estar revistiendo toda la superficie de las células. Son cadenas de glúcidos, por eso cuando este glúcido, esta cadena que se llama oligosacárido, se une acá a esta proteína que solo se está viendo su cabecita, va a formar una glucoproteína, porque se está uniendo una cadena de glúcidos con una proteína, formando la glucoproteína. Acá la cadena de glúcidos directamente se está uniendo a la capa lipídica, así que va a formar un glucolípido, porque esto es un lípido. Y así, alrededor de toda la membrana, todas estas cadenas va a formar en conjunto un llamado glucocálix. Esta cubierta de glúcidos le va a dar a las células diferentes funciones. Depende a qué célula sea específicamente. Va a ayudar en varios procesos. Por ejemplo, en el glóbulo rojo tenemos un glucocálix específico. Cada una de estas cadenas tiene una secuencia propia. Que va a tener todos los eritrocitos de toda la sangre de una persona. Una persona puede tener estas cadenas, una cadena de tipo A. Todas estas cadenas van a ser de tipo A. Y aparte va a tener una cadenita más acá anclada que se llama RH. Entonces esta persona va a tener el grupo sanguíneo ARH positivo. ¿Entienden? El glucocálix que envuelve al glóbulo rojo, al eritrocito de una persona, si presenta estas cadenas, una secuencia específica de estas cadenas, si es una cadena A, entonces será A positivo. Si es una cadena B, será B positivo. Si no tiene ninguna de estas dos cadenas, ni A ni B, ¿qué sería? ¿Qué grupo sanguíneo sería? O también llamado cero, ¿no? También llamado cero. Entonces, si yo por ejemplo soy ORH positivo, entonces mis eritrocitos van a ser, no van a tener ni cadenas A, ni cadenas B, no van a tener estas cadenas, pero sí van a tener RH, el antígeno RH. Así que esta propiedad del glucocálix de los eritrocitos les van a dar características propias a cada célula, depende de su secuencia, ¿ya? También tenemos otra función del glucocálix en los gametos, en el espermatozoide y en el óvulo. El glucocálix funciona no como antígeno para un grupo sanguíneo, no, sino va a funcionar como para el reconocimiento celular. Para que estos dos se encuentren, van a tener esta cubierta de glucocálix que les ayuda al reconocimiento y a la adhesión celular, para que se peguen. Van a tener estos glucocálix trabajando de esa manera. Así que depende de la célula, su glucocálix puede tener una u otra función, pero básicamente son inmunitarias, de adhesión celular o de reconocimiento celular. Vamos a ver otras
otras propiedades que tiene la membrana plasmática. Vamos a describir las balsas lipídicas. Estas balsas lipídicas que están acá en la membrana son como barquitos, son como botes, más bien, no barquitos, son como botes que van a tener mucha cantidad de lípidos reunidos en uno y van a servir de reclutamiento de proteínas, ¿sí? De reclutamiento de proteínas, es decir, de las que van a estar ancladas en la pared, en la membrana plasmática. Luego tenemos la función de señalización. La señalización, acá ya hablamos algo porque vimos las proteínas de tipo receptor, que estas van a estar en forma de antena con una cerradura específica para recibir una llave, ¿no? Una llave que tiene que entrar exactamente a esa cerradura. La señalización va a ser, si yo recibo una información siendo célula, si yo recibo una información, ¿qué va a generar en la célula? En la célula puede amplificar una función o puede opacarla. Así es que en el ejemplo que les daba de la gonadotrofina que va hasta las células foliculares del ovario, estas, cuando reciben la señal, estimulan la producción de FSH y de LH, ¿sí? Pero van a haber otras que cuando se reciba la información, en vez de estimular, inhiban esa acción. Así que la señalización nos sirve tanto para amplificar como para reducir una función en la célula, alguna producción de algo generalmente, ¿ya? Esa es la señalización. Luego tenemos el transporte de membrana. El transporte de membrana se va a hacer también ya hablamos al hablar de proteínas. Vamos a tener dos mecanismos, uno que gaste energía y otro que no gaste energía, no gaste ATP. Estos se llaman por difusión simple, cuando una molécula liposoluble puede pasar directamente por la capa bilipídica. Esto solo va a pasar si la molécula es muy, muy pequeñita, tanto que pueda llegar a atravesar esta membrana. Pero si ya estamos hablando de algo más grande, puede utilizar una proteína de una bomba, por ejemplo, para hacer como gradiente, o incluso una proteína de canal. La proteína de canal también va a estar acá en el transporte activo. El transporte activo les mencionaba hace rato que gastan energía. Es cuando una macromolécula por gasto tiene que pagar de energía, se va a sacar al extracelular. De esa manera vamos a poder sacar compuestos útiles y de desecho por fuera de la célula. No solamente útiles, no solamente van a ser hormonas, enzimas, proteínas, sino también van a ser desechos, hay que expulsar hacia afuera. Ahora tenemos que hablar entonces de estos tres tipos de transporte celular, de transporte vesicular. Entre ellos está la exocitosis, la endocitosis y la gemación o brotación. Acá tenemos en una imagen la endocitosis y la exocitosis. Endo significa hacia adentro y exo hacia afuera. Así que en base a ese concepto, vamos a ver que las moléculas que quieran entrar a una célula, primero van a ser revestidas por medio de una invaginación del citoplasma, de la membrana citoplasmática, se va a invaginar y va a encapsular a estas moléculas nuevitas, porque no se las conoce, cuáles son sus intenciones. De esa manera, por endocitosis se forma el endosoma. ¿Se acuerdan qué significa soma? 80 veces repetido. Cuerpo, eso. Cuerpo. Así que cuando veamos soma, va a ser algo que sea una vesícula protegida con membrana, ¿no? En este caso, la endocitosis forma endosomas. Endosoma porque tiene esta... Ay, disculpa, me están hablando de la U.
En este caso, la endocitosis entonces va a crear los endosomas que todavía no sabemos qué moléculas hay acá, luego van a ser reconocidos cuál es el objetivo, cuál es la intención de estos nuevos, de estos visitantes, y ya luego se llevará a su sitio específico para su metabolismo o para la función que haya ido, para la que haya ido acá dentro de la célula. La exocitosis es lo contrario, donde se secreta o se excreta algún material hacia afuera. Ya vimos qué significa excreción y qué significa secreción. ¿Alguien nos puede recordar esos dos conceptos? ¿Cuál es la diferencia? Ambos van a sacar algo de la célula, pero ¿cuál es la diferencia de secreción y de excreción? ¿Se olvidaron? Lara. Secreción excreta algo para afuera y la otra parte para adentro. ¿Eres eso? No. Acabo de decirles que ambos van a sacar algo para afuera de la célula, solo que la secreción se diferencian en que la secreción significa que se está liberando algo útil, algo que vaya a algún lugar a cumplir un objetivo, mientras que la excreción libera metabolitos, libera desechos, basura, que van a ir a excretarse, es decir, a liberarse, ya sea en el riñón, en hígado o intestino. Eso, ¿sí? Entonces, la exocitosis, en la exocitosis se va a secretar o excretar, depende el contenido de la vesícula, por medio de una vesícula transportadora, de una vesícula, acá dice vesícula secretora, así que seguramente se está sacando una hormona o una enzima o una proteína transportadora o algo que sea útil en la vida. Se deja la membranita la membrana que está de la vesícula, se va a quedar pegada hacia la membrana plasmática, no sale al exterior, se suelta directamente el material al extracelular. Mientras que la gemación o brotación es básicamente lo mismo, pero con su membrana. O sea, empieza a salirle así como una protuberancia, como un tumorcito a la célula, y de acá se suelta y se libera junto con su membrana. Esa es la brotación o gemación. Acá no tengo la imagen, pero creo que se entiende. Ahora vamos a pasar al citoplasma. Hasta acá no hay ninguna pregunta. ¿Vamos bien? Creo que vamos bien, ¿no? Con la explicación de la práctica más, todo queda bien. Cuando sabemos lo más básico, lo más fácil, cada vez que se va complejizando, ya no tenemos que repetir cosas sencillas y entienden lo que es mucho más complejo. El citoplasma, vimos los componentes que son el agua, los ácidos nucleicos, las proteínas, las inclusiones citoplasmáticas. Es básicamente donde se dan todas las reacciones bioquímicas de los organelos. Es este líquido, en su mayoría agua, que va a dejar suspendidos a los organelos en el interior. Entonces, bueno, es donde va a estar también el citoesqueleto, que va organizando a la célula. Aparte de tener agua, tienen sales, tienen muchas sales, como las que hablamos, ¿no? El sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, magnesio. Hay muchas sales que van a estar en el interior. Y otras moléculas orgánicas también, depende de la célula que vayamos a ver. No es complejo el citoplasma. Ahora vamos a pasar a las vesículas. Vamos a hablar de todas las vesículas que encontremos sueltas en el citoplasma. Acá estamos viendo por microscopía electrónica. Acuérdense que la microscopía electrónica solo nos muestra imágenes en blanco y negro, es decir, en escala de grises, porque usan la tinción de tetraóxido de osmio. El tetraóxido de osmio es negro, por lo tanto, las placas que se realicen por este medio van a ser también en escala de grises. Acá estamos viendo el proceso de la formación de un endosoma, como por medio de la invaginación de la membrana plasmática va
haciéndose cada vez más profundo hasta que se suelta, se libera de la membrana y forma el endosoma. El endosoma es reconocido y, depende de qué componentes tenga, puede llegar a convertirse en un lisosoma. ¿Cómo? Acá, primero, todavía no es nocivo ni nada el endosoma. Recibe el nombre de endosoma temprano, apenas es introducido al cuerpo, a la célula. Recibe enzimas hidrolíticas y otros desechos y otros compuestos que son tóxicos, que son nocivos, y forma el lisosoma finalmente. El lisosoma ya sabemos que es este organelo celular que parece la policía de la célula. Es este organelo que se va a encargar de la defensa de la célula en caso de que ingrese un agente invasor, como en este caso. Fíjense, está entrando una bacteria que de la misma manera va a ser encapsulada por parte de la membrana plasmática y forma el fagosoma. El fagosoma, soma, ya sabemos qué es, cuerpo, y fago viene de fagocitosis, de comer, así que es un cuerpo que lleva algo ahí adentro que puede ser un invasor o no. En este caso tenemos una bacteria. El lisosoma va a encontrar, va a identificar a la bacteria y va a liberar sus enzimas hidrolíticas en el interior, generando una muerte celular de la bacteria. Así que solamente van a quedar acá en esta cápsula, en el fagosoma, solamente van a quedar productos de desechos, los restos de la bacteria que murió. Bueno, eso es entonces cómo trabaja el lisosoma. Tenemos otras vesículas también, como las vesículas de transporte, que, bueno, están involucradas tanto en la endocitosis como en la exocitosis, van a trabajar con el aparato de Golgi, van a trabajar con el retículo endoplásmico rugoso para transportar diferente material. Estas trabajan, pero no van a chocarse unas con otras. Todo en el interior de la célula está organizado gracias al citoesqueleto, que lo vamos a ver luego. Bueno, acá están los lisosomas, son encapsulados, ¿no? Tienen una membrana los lisosomas porque no pueden liberar sus enzimas hidrolíticas porque matarían a la célula. Hacen una acción de digestión, de digerir, de degradar al agente invasor. Nos faltan los proteosomas y los peroxisomas. Los proteosomas eran aquellos que se encargaban de, cuando les hablé de síntesis celular, de deshacer aquellos que fueron mal ensamblados o que están extra, ¿no? No vamos a repetir esos. Los peroxisomas sí. Estos son las vesículas que van a tener peróxido de hidrógeno en el interior. Les di el ejemplo del agua oxigenada para limpiar las heridas. Anteriormente se utilizaba, ¿se acuerdan? Y generaban mucho dolor porque causan muerte celular. En este caso, la célula sabiamente tiene los peroxisomas para ir a encapsular esta agua oxigenada y que no sea nociva para la célula, porque la puede matar si se libera o si se acumula este peróxido de hidrógeno en la célula, puede matarla. Por eso es que tiene que estar encapsulado. ¿De dónde nace este peróxido de hidrógeno? De las reacciones metabólicas. Algunas reacciones metabólicas las producen como desecho final. También trabaja con el retículo endoplásmico liso para la detoxificación celular. El retículo endoplásmico liso es este organelo celular que, aparte de generarnos lípidos y esteroides, van a participar activamente en la detoxificación celular. Este es el liso porque no tiene ribosomas. El rugoso es el que tiene ribosomas, que va a estar en contacto periférico al núcleo. Mientras el liso es el que va a brindarnos los lípidos y los esteroides. Y por otra parte se encarga de la detoxificación. ¿En qué células, en qué órgano más bien en el cuerpo está desarrollado el retículo endoplásmico liso? ¿Quién se acuerda? ¿En qué células, de qué órgano del cuerpo está desarrollado el retículo endoplásmico liso? Si se encarga de la detoxificación celular.
de desintoxicarnos. ¿Quién se encarga de desintoxicarnos? El hígado. El hígado, Maristela, eso. El hígado. Les dije, ¿no? Después de una fiesta que tomamos alcohol, al día siguiente, quien tiene que trabajar el triple es el hígado, porque su retículo endoplásmico liso está trabajando y trabajando y trabajando para metabolizar esas toxinas que ingerimos y liberarlas ya como desechos menos tóxicos en nuestro cuerpo, por medio de la orina y de quien corresponda. Así que el hígado, el hepatocito, tiene un retículo endoplásmico liso súper desarrollado por esta acción. El retículo endoplásmico rugoso, para hablar de este retículo tenemos que hablar también del núcleo. Así que hablemos del núcleo. El núcleo es este organelo central, no siempre va a ser central, hay algunos núcleos que son periféricos, hay algunos que tienen 2 núcleos, depende de la célula. Pero en el núcleo, lo que sí o sí vamos a tener es la membrana, para empezar, la membrana que es la cubierta externa, que tiene doble capa, doble membrana, y transmembranas vamos a tener estos poros, los llamados poros nucleares, que permiten el ingreso o la salida de los ribosomas. Los ribosomas van a ser creados acá, en el nucleolo. El nucleolo no tiene membrana, es simplemente un cúmulo. El nucleolo, ¿qué hace? Sintetizar ribosomas, los libera al carioplasma, del carioplasma viajan hasta el poro nuclear, de ahí salen y entran en el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso recibe a los ribosomas, que son estos pequeñines. Los ribosomas llevan el material necesario para poder sintetizar proteínas. ¿Qué material? Aminoácidos, ARN mensajero, ARN... ¿sí? ¿Quién es? Me hacen perder el hilo. Si van a levantar la mano, pregunten, no se queden callados. Los ribosomas entonces van a tener una subunidad grande y una subunidad pequeña, y aparte van a tener aminoácidos. ¿Para qué? Para que en el retículo endoplásmico rugoso se utilicen para ensamblar cadenas proteicas. Las cadenas proteicas genéricas, así solamente con nombre, proteínas, se pasan del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es este, que va a tener, que son como membranas o cisternas apiladas, así como aplastadas. Va a tener una cara cis, llamada cis, la que recibe es la cis, y la que expulsa ya el producto final es la cara trans. En medio de todo esto, este aparato de Golgi recibe las vesículas de transporte con las cadenas proteicas genéricas, y acá adentro lo que pasa es el ensamblado, el empaquetamiento celular, proteínico, y de lípidos y de glúcidos, todo para poder formar macromoléculas con nombre y 2 apellidos para que puedan ir a la vida, ya sea en el intracelular o en el extracelular, incluso a distancia. Así que estas son las que se van a encargar de la parte final, como de la obra fina de la síntesis proteica. De la cara cis entra y sale por la cara trans, y va a viajar por medio de vesículas de transporte hasta su objetivo. Pasamos a las mitocondrias. Las mitocondrias son estos organelos que presentan doble membrana, la membrana externa que es más lisa y la membrana interna que se invagina y forma unas crestas. Entre estas se encuentra el espacio transmembrana, y en el interior de las crestas se encuentra la matriz. La matriz va a tener muchas cosas y se van a dar las reacciones de respiración oxidativa en el interior de la misma. Aparte de tener esta función, presenta ADN, el ADN mitocondrial. Es el único organelo que por sí solo es capaz de dividirse, es capaz de reproducirse. ¿Por qué? Porque tiene su propio ADN mitocondrial. Notificaciones.
Así que esta célula, perdón, este organelo es el que se encarga de recibir el oxígeno que nosotros respiramos, que es transportado por los eritrocitos hasta cada una de nuestras células, es el encargado de recibir el oxígeno para poder utilizarlo y poder realizar la respiración oxidativa. ¿Eso qué quiere decir? Este va a utilizar los glúcidos, los lípidos o proteínas para poder metabolizarlos y como resultado final darnos ATP, calor, agua o CO2. Todo eso. Por medio de un complejo proceso llamado ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo, si se dan cuenta, facilísimo. No, es un desastre. Yo no lo volví a usar después de llevar en bioquímica. Esto lo van a ampliar y van a ver bien, además que les van a pedir que sepan, que aprendan todo de memoria. En bioquímica, es una materia de tercer semestre. Así que todo eso del metabolismo, de la respiración oxidativa, todo eso es complejo, son reacciones químicas, que se van a ver en bioquímica. Es un poco difícil la materia, pero es bonita, solo que hay que agarrarle el gusto, como el sentido. Bueno, entonces, esa es la famosa mitocondria. Van a haber células que tengan muchas mitocondrias, como van a haber células que puedan no tener mitocondrias. ¿Quiénes? ¿Quién es la célula que no tiene mitocondrias? Las células procariontes. Ah, sí, pero me refería a de las células eucariotas. ¿Qué célula nuestra no tiene mitocondrias? Los eritrocitos. Los eritrocitos no tienen mitocondrias, Damaris, ¿no? Los eritrocitos no tienen mitocondrias porque se aseguran de solamente transportar el oxígeno, de no gastar el oxígeno. Les di el ejemplo de la motito, ¿no? De la motito de pedidos ya. Cuando yo hago un pedido, pido mi almuerzo, la motito tiene que ir, recoger el pedido y traer acá y tiene que llegar completo, que tenga todo, que tenga hasta el postre. Si le falta el postre o algo, bueno, fue culpa. En este caso, los glóbulos rojos se aseguran de a no gastar el oxígeno y llevar a domicilio hasta cada célula de nuestro cuerpo al no tener mitocondrias, así que no va a poder realizar la respiración oxidativa, no va a poder utilizar el oxígeno, solamente transportarlo. Esos son. Y las células que requieran mucha cantidad de mitocondrias, ¿cuáles van a ser? Adelante, ¿quién es? Ayeu. Las células de tecido epiteliais y musculares. ¿Epitelial? Con tejidos musculares. Es muscular. Sobre todo, ¿qué células musculares? Las Corazón. cardíacas, exacto. Genders. Maristela. As células Maristela adiposas também? ¿Qué? ¿Cómo decía Maristela? No le escuché, perdón. Repita, por favor. A pergunta anterior que a senhora havia falado, eu me referi à questão das células adiposas também, exige muita respiração, muita movimentação. Los espermatozoides, las células musculares cardíacas, van a tener mucha cantidad de mitocondrias. Maristela puso un mensaje que dice si es posible que envíe las diapositivas por WhatsApp. Las diapositivas estas ya están desde hace una semana en su Drive, en la carpeta Drive. En el WhatsApp tenemos una descripción, ¿no? Tenemos una descripción donde ingresan a los detalles del grupo, donde se ven los participantes y todo eso, y ahí arriba van a tener un enlace. Ese enlace deben ingresar a ese enlace y deben tener su Google Drive activo, les va a servir para varias cosas.
ahí tienen estas carpetas donde están los libros, donde están las diapositivas. Tienen que activar sí o sí. Tenemos que mantenernos en contacto. Es una materia mixta, no es solamente presencial, así que tenemos que mantener buen contacto en el WhatsApp, en todo esto. Si no saben manejar, pues es hora de aprender. Pregunten a sus compañeros, pregúntenme a mí, respondo. A veces tardo en responder 2 días, pero respondo siempre. Así que están todas, Maristela, están todas las diapositivas. Cada semana actualizo, depende a nuestro avance. Estas ya están desde hace una semana en el Drive. Están como las células. Obrigada, doutor. Pasamos. ¿Quién es? Citoesqueleto. Citoesqueleto es este organelo de organización celular. Es el andamio, ¿se acuerdan? El andamio de la célula. Este andamio va a estar constituido por microtúbulos, por filamentos intermedios y microfilamentos. Todos estos se van a unir para ensamblar este andamio que le va a dar la forma a las células. Si el citoesqueleto tiene forma de pez, entonces la célula va a tener forma de pez. Me refiero a que si tiene una forma estrellada, pues va a tener una forma, pues será una forma de... Acá. La neurona, por ejemplo, tiene un citoesqueleto en el soma que parece estrellado, por eso tiene esta forma, y junto con también su prolongación, que es el axón, va a estar constituido por microtúbulos. Así que todo el citoesqueleto determina la forma de la célula, y la forma de la célula está determinada por la función. Así vamos a tener diferentes formas celulares que ya las vimos hace rato. Vamos a poder, también tenemos otras funciones como mantener la organización de la célula interna de la célula, le da una pieza, le da una habitación, una parte de un espacio a cada organelo celular. Y también va a permitir los movimientos. ¿Por qué participa en los movimientos? Porque parte del citoesqueleto va a estar en un flagelo, por ejemplo, en una prolongación citoplasmática, como en el axón de la neurona que les mostré recientemente, el flagelo de un espermatozoide, los cilios de una célula respiratoria y así. Entonces, también participan en el movimiento. Y dirigen el tránsito intracelular. Todas aquellas vesículas, endosomas, proteosomas, peroxisomas, cualquier soma va a transportarse, va a movilizarse de acuerdo a los microtúbulos, de acuerdo a cómo estén nuestras carreteras en el interior de la célula. No se chocan unas con otras, tienen una organización. Vamos a empezar por los microtúbulos. Los microtúbulos son estos como cilindros largos que están compuestos por proteínas. Todo en la vida es proteínas. Van a estar compuestos por 2 proteínas esenciales llamadas tubulina alfa y tubulina beta. Estas 2 se van ensamblando a manera circular de anillo, a manera anular, y junto con la tubulina alfa, con la beta, y van formando estos anillos que ya ensamblado se ve como un cilindro. Estas son las que componen esto, les decía, ¿no? El flagelo. El flagelo. ¿Al comando de quién? ¿De qué organelo celular? ¿Quién es el que comanda esta formación, este orden? ¿Quién comanda a los microtúbulos? El citoesqueleto. Específicamente, el citoesqueleto comprende varios, pero ¿quién específicamente va a comandar a los microtúbulos para formar este flagelo? El centriolo. El centriolo. Bien, Robert. ¿Robert qué es? El centriolo es el que nos va... Acá está el centriolo, fíjense. Está al centro, al comando, para que se pueda... para que pueda tener esta organización, esta cola, el tamaño adecuado y todo, el grosor, todo va a estar
comandado por el centriolo. Si el centriolo anda mal, les decía que la cola va a ir mal. Puede formar 2 colas, puede formar una cola corta o una cola o sin cola directamente. Les expliqué en la práctica. Se llama teratospermia, eso que seguramente van a ver en embrio, o ya deben estar viendo. En la espermatogénesis se ve la teratospermia. Bueno, entonces esos son los microtúbulos que van a formarnos, van a formar muchas estructuras de nuestra célula, incluidas las prolongaciones como los flagelos, los cilios, las microvellosidades, los pseudópodos, además que participan en la división celular. Estas son las que van a formar el uso acromático, que son las rieles, los caminos para que al centro se vayan, a la línea del ecuador, se vayan a ubicar los cromosomas. Y mitosis y meiosis entra en este tema, los vamos a ver más abajo, que hoy no creo que alcancemos, porque falta 5 minutos. Tenemos los filamentos intermedios, que van a ser estos tipos resortes, que van a estar más presentes en aquellas células que tengan que estén sometidos a una gran tensión mecánica. Estos microfilamentos, les decía, que son abundantes, por ejemplo, en nuestras células epiteliales, en las células musculares, en las células nerviosas, que, por ejemplo, van a estar sometidas a presión, a tensión, depende de nuestro día a día, ¿no? Y una vez que se estira, el tejido epitelial, por lo menos, se estira, tiene gran cantidad de estos filamentos intermedios y tranquilamente vuelve a su lugar como si nada, ¿no? Tiene gran elasticidad y uno de los motivos es esto. Hay varios. Hablamos ya de las proteínas entre células. Esa es una de las que le da la dureza, la firmeza. Los filamentos intermedios le permiten el soporte de la tensión mecánica. Y así vamos a encontrar otras cosas más que le dan a nuestro tejido epitelial, que es el órgano más grande del cuerpo, tantas propiedades de protección. Es nuestra primera barrera ante todo, ¿no? Una de las propiedades, entonces, que vamos a encontrar desarrolladas en la célula es la cantidad grande de filamentos intermedios. Así también las células musculares y las células nerviosas presentan gran cantidad de filamentos intermedios. Todas las células presentan, pero más unas que otras. Los microfilamentos, por último, van a ser los más pequeñitos. Acá fíjense la imagen donde tenemos el microtúbulo, que está compuesto, ¿no?, por la tubulina alfa y beta, que van a formar estos tubos gruesos, grandes de microtúbulos. Los filamentos intermedios acá, que ya son medianos son estas octámeras son, me acuerdo, sí, 8 tetrámeros que van a formar el filamento intermedio. Y los microfilamentos son filamentos de actina y de miosina que están viendo acá, son los más pequeñitos. Estos forman, ¿qué es la actina y la miosina? Son proteínas que siempre participan juntas, forman una cadena helicoidal pequeñísima de 8 nanómetros, fíjense, nanómetros, no micras, nanómetros. Y estos se van a ensamblar junto con los filamentos intermedios y junto con los microfilamentos para ensamblar el citoesqueleto. ¿De qué se encargan la actina y la miosina? Tienen una propiedad muy interesante, que es la de contracción. Así que estas van a ser la principal proteína para formar nuestros músculos. Yo puedo hacer cualquier movimiento gracias a que la actina y la miosina entran en un movimiento también como se deslizan, se contraen. En todas nuestras células vamos a encontrar también actina y miosina. En las células, por ejemplo, no todo es contracción muscular, no todas las células son músculo. En las células que no son musculares, cómo van a participar en la división celular. En la última fase, donde ya se están por dividir las dos células hijas y tienen que separar su membrana plasmática,
Estas, la actina y la miosina, forman como un anillo contráctil entre las dos, para que a medida que se vayan separando, o sea, para que a medida que se vaya contrayendo el anillo, se separen estas dos. ¿Sí? Esos son los microfilamentos. Entonces, con eso terminamos citoesqueleto. Nos faltaría algo de núcleos, inclusiones citoplasmáticas y reproducción celular. Vamos a quedar en esta diapositiva. La próxima ya terminamos y vamos a entrar a lo que es tejido epitelial. No se olviden leer para la práctica tejido epitelial. Repasen partes del microscopio. Vamos a ver, microscopía. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Háblenme los nuevos. Háblenme. ¿Listo? Adiós a todos. Adiós, adiós. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.